La aventura de emprender. Y seguimos con el programa. Vamos a enfilar la sección de emprendimiento y cine, y lo hacemos como todas las semanas con nuestro profesor Fernando Giner. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Bueno, hoy, como adelantaba, toca hablar de cine, algo de lo que hemos estado comentando durante los programas anteriores, y concretamente lo vamos a hacer con el tema de los cambios profundos, en este caso del sistema de la era agrícola, y una película de sobra conocida como es Lo que el viento se llevó, ¿no es así? Sí, exactamente. Digamos que vamos a hacer en 3 sesiones, vamos a tratar de comunicar a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, los cambios profundos que ha habido tanto en la sociedad agrícola como en la sociedad industrial, como en la sociedad actual de la sociedad del conocimiento. Creo que esto es muy ilustrativo para comprender realmente los cambios auténticamente profundos que estamos viviendo y la forma en que esos cambios nos afectan. Para ello, hoy utilizaremos una secuencia de Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó es una película de 1939, es quizá uno de los primeros grandes producciones de Hollywood, y en casi 3 horas de producción pues trata sobre la historia de la desaparición del aristocrático sur, del aristocrático mundo del sur, de su forma de ser, de su forma de actuar, de su sistema esclavista, etcétera, pues a manos del norte, a manos de las fuerzas yanquis, fruto de la guerra civil que hubo en Estados Unidos. Vamos a asistir a una secuencia en la que la propietaria de una finca, Scarlett O'Hara, llega a la que había sido su casa, una enorme finca, Tara, y esta finca pues está prácticamente destrozada, puesto que por allí han pasado las fuerzas yanquis. Cuando veamos esta secuencia, y ahora diremos cuando veamos esta secuencia, vamos a analizar el tema de lo que vemos. Trataremos de identificar 3 cosas. ¿Cuál es el factor que movía? ¿Cuál era el factor de riqueza en la sociedad agrícola? ¿Cuál era el elemento? ¿Cuál era la unidad principal de organización en la sociedad agrícola? ¿Y cuál era la consideración del que en esa sociedad se podía tener de la persona? Y por último, ¿cuál era la estructura de poder en ese tipo de sociedad? ¿Qué es lo que hemos visto en esta secuencia? En esta secuencia hemos visto pues una pobre chica medio desesperada que arranca de la tierra un nabo que está prácticamente podrido, trata de comerlo, lo mastica y lo tira, ¿no? Y dice aquella famosa frase que juro por Dios que jamás volveré a pasar hambre, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿y por qué pasa hambre esta persona? La respuesta parece obvia, pues no tiene nada de comer. Y volveríamos a preguntar, bueno, ¿y por qué no tiene nada de comer? Pues la respuesta también parece obvia, porque la tierra no ha producido nada. La tierra está improductiva. Si la tierra no produce, en esa sociedad la gente se muere de hambre. Por lo tanto, la sociedad agrícola, si es una sociedad que dura muchos siglos, es una sociedad que viene de antes de Cristo y se alarga hasta prácticamente finales del siglo XIX, o sea, por lo tanto dura bastantes siglos. En ese tipo de sociedad, el factor que lo mueve todo, el factor de riqueza fundamental, es la tierra. Diríamos que quien tenía tierra, pues evidentemente podía comer. Quien tenía tierra, pues estaba alimentado. Quien tenía tierra y podía producir un poco más de aquello que necesitaba, podía comercializar. Quien no tenía tierra o quien carecía de ella, realmente pasaba carencias de hambre, no podía comercializar nada y tenía enormes dificultades, no solamente para alimentarse, sino para generar algún ingreso. Por lo tanto, en la sociedad agrícola, la tierra es un factor primordial y es el factor de riqueza, y es el factor que permite la acumulación de capital. Si nos damos cuenta en la secuencia, decimos, bueno, ¿y dónde hace esto? ¿Dónde está esta señora? ¿En qué sitio está? Bueno, lo hemos dicho al principio, está en una finca. Es decir, todo se organiza en torno a lo que se llamaban las granjas. Las instalaciones en las que hacíamos en las granjas, o qué se hacía en las granjas. En las granjas se instalaba la gente, se instalaba los animales, se instalaba los aperos. La granja era la unidad organizativa por excelencia, mediante o a través de la cual tenía la reunión de elementos productivos y tenía el factor principal, que era la tierra. Por lo tanto, la gente se estructuraba, se organizaba en torno a granjas, en torno a fincas. Y en torno a las granjas y en torno a las fincas fue como fueron naciendo lo que serían los primeros burgos, las primeras ciudades.
Si ahora nos preguntamos, oye, ¿realmente esta persona que vemos en la secuencia que arranca un nabo, y que en definitiva cualquier persona puede arrancar un nabo, puede arrancar cualquier elemento o puede plantar cualquier cosa? Si nos preguntamos, oye, ¿realmente esas personas que hacen esa actividad agrícola son personas realmente indispensables? La respuesta claramente es no. Por lo tanto, en la sociedad agrícola los seres humanos no eran indispensables. Cualquiera podía hacer esa labor. Lo único que requería de ellos era la capacidad para cavar la tierra y la capacidad para plantar semillas y después obtener los frutos. No precisaba ninguna otra cosa. Por lo tanto, no se precisaba la inteligencia, no se cultivaba, por supuesto, la inteligencia, no se cultivaba ningún tipo de actitud, y lo único que necesitaba era su fuerza manual, cuando cualquier sujeto podía hacer las cosas. Por lo tanto, aunque suene un poco mal, diríamos que en la sociedad agrícola los sujetos, los seres humanos, eran prácticamente de usar y tirar. La vida importaba poco. Y por último, con respecto al poder, ¿cómo estaba estructurado el poder en esa sociedad? Bueno, pues creo que en la secuencia lo vemos claramente. O sea, que ¿dónde estamos? En una gran granja, en una gran finca. Por así decir, los señores que tenían fincas, que tenían granjas, los reyes, la aristocracia, los señores de la gleba, eran los que tenían realmente el poder. El poder estaba totalmente centralizado. El resto de personas, el resto de la sociedad no tenía en absoluto ningún poder. Por lo tanto, es importante que esto nuestros oyentes se lo queden mentalmente, puesto que cuando hablemos la semana que viene de la sociedad industrial veremos que las cosas cambian radicalmente respecto de esta sociedad que acabamos de comentar. La sociedad agrícola, por lo tanto, se mueve, se ordena, se estructura, el motor de movimiento es la tierra, la forma de organizar todo el trabajo es la granja, la consideración de las personas es muy baja, muy débil, y el poder está totalmente centralizado. Es importante tener esto en cuenta, puesto que cuando hablemos después de la sociedad industrial, y ni qué decir tiene, de la sociedad actual, veremos que las cosas han cambiado radicalmente, de una forma totalmente absoluta, tanto en cuanto al factor que mueve las cosas, como a la forma de organización, como a la consideración de la persona, como a la estructuración del poder. Esto es lo que quería comentar hoy para ilustrar a nuestros oyentes sobre los cambios importantes que estamos viviendo en la sociedad. Pues si te parece, vamos a escuchar, antes de despedirte, precisamente esta famosa secuencia. A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre. Yo no sé a ti, Fernando, pero la verdad es que escuchar esta música le pone a uno los pelos de punta, ¿eh? Sí, perfectamente. Bueno, pues si te parece, hay que decir a los oyentes que las secuencias que vamos a ir, de las que vamos a ir hablando aquí en el programa, las colgaremos en el canal de YouTube en Comunicación TV. Aquí estarán cada 15 días, junto con el audio que evidentemente estará colgado en iVoox y en iTunes. Fernando, la semana que viene volvemos a hablar desde tu sofá.
Ok, perfecto, exactamente. La semana que viene toca reflexión desde el sofá. Muy bien. Pues nada, volvemos a charlar entonces la próxima semana. Muchas gracias y un abrazo. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. En comunicación con Carlos Ferragut.